Encuentro entre Enrique del Risco y sus lectores y sus amigos, que son muchos, ambos grupos. Ya está. Gracias a Enrique, Enrique por enredarme en este asunto. Él sabe que es una gran alegría para mí compartir este rato de literatura, de memoria, de exilio y hablar de su obra. Bueno, un gran placer, una gran alegría estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar, son muchos aquí hoy y bueno, creo que lo que voy a hacer es leer un breve texto, comentarlo. Enrique comentará o presentará como tal el libro y después les indico que emitan alguna vibración hacia acá para que establezcan, será fácil establecer un diálogo con Enrique, que lo aprovechen porque, bueno, tienen oportunidad de capturar a este nuevayorquino ahora, así que aprovechen. Enrique del Risco Arrocha, habanero del 67, año designado en Cuba como el del Vietnam heroico, y en el que, a la par de que se crea el Instituto del Libro, Cuba se retira de todas las convenciones internacionales de los derechos de autor. Todos los lectores de Jean-François Revel saben que hay tres categorías que se repiten, cuatro según su esquema, que se repiten en todas las sociedades, en todos los regímenes totalitarios. Una, ignorancia voluntaria de los hechos. Dos, capacidad para vivir inmersos en la contradicción respecto a sus propios principios. Una tercera, negativa a analizar sus propios fracasos. Y una cuarta, el rechazo al progreso. Este hecho en el gremio de los libros, elijan ustedes cuál de estas o cuáles de estas se encajan en este tema. También es el año del 67 del premio Casa a dos viejos pánicos de Virgilio Piñera, es el año de Celestino antes del alba, es el año de Donde son los cantantes que se publican en Francia, y después del premio, La batalla editorial y otros cuentos, es también el momento en el que se publica Tres tristes tigres de Gabriel Infante. Es el año en el que el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana lanza la revista Pensamiento Crítico, impulsada entre otros por Jesús Díaz, quien fuera 28 años después también el fundador, junto a Pío Serrano, a Felipe Lázaro y a Anabel Rodríguez, de Encuentro de la Cultura Cubana, en cuya redacción, en el 96 o así, pues nos enzarzábamos Enrique y yo en habladurías interminables y más bien herméticas. Dejo atrás el 67 y el 96 y me concentro en lo habanero. Y lo voy a hacer desde un recuerdo casi infantil. Coleccioné, entre otras minucias, cromos de jugadores de béisbol de las grandes ligas, las que llamamos cariñosamente postalistas. Heredé una colección y la tripliqué encontrando por el vedado una claque de coleccionistas como yo. Visité patios, solares y portales extraños. Llevaba el puñado que estaba dispuesto a intercambiar y mi ávido contrincante, que podía ser de cualquier edad y condición mental, me ofrecía el suyo. Así observé una fauna altamente curiosa, la de los coleccionistas, la de los tipos que anotaban en libretas y libretas unas interminables listas que a veces eran estadísticas de béisbol o partidas de ajedrez o todo lo que sabían del río Limpopo. Esa estirpe de frikis habaneros. No me refiero a la tribu urbana de los rockeros, que tiene toda mi simpatía por su altivez, resistencia y sus corrosivas humoradas, de la que son dignísimos representantes actuales los punkis de Porno para Ricardo. Me refiero a los freaks, a los fenómenos, a tipos estrafalarios que en La Habana, en rincones destartalados de La Habana, han coleccionado en papeles astrosos los vestigios de una vida diversa, heterogénea, llena de sucesos, de nombres, de cifras y proezas de otro tiempo y clase de otro mundo. Ellos, los coleccionistas de datos, me impresionaron, me comunicaron una obsesión y una alegría. Se podían coleccionar las historias, se podían salvar de la aplanadora. Creo que Enrique sabe a qué tipo de habanero me refiero, de qué obsesión y de qué alegría hablo, que suceden en un pueblo muy novelero, con escasa memoria y con una ética más bien resbalosa. Los que escribimos coleccionamos datos de unas vidas, reales o imaginadas, nosotros o unos conocidos que iban en el vagón de delante y a los que solo vimos unos segundos.
Enrique clasifica, ordena las historias de su primer exilio y de los destinos y argumentos que entonces conoció. Un escritor de variados recursos e itinerarios, que atraviesa en libros como Obras encogidas o Pérdida y recuperación de la inocencia por la prosa aséptica, cercana al apólogo o la fábula. Reúne ahí a Arreola con Mrożek, escritor polaco, y que ofrecía una sarcástica imagen del dogma y la heroicidad revolucionaria, para usar un concepto de Chicago. Un escritor que atraviesa el bosque de la historia en reescrituras y ensayos entendidos como narraciones. La historia como un cuento que debe ser contado con todos los venenos que inocula y con al menos un antídoto eficaz: el humor, la risa inteligente, la electricidad transitando por la columna vertebral del idioma. Ese es el escritor de Leve Historia de Cuba, perpetrado a cuatro manos con Francisco García, y el ensayista de Elogio de la Levedad, condición, la leve, que es la del olvidadizo taíno, pero que es también la del que no quiere que le sea interrumpido el ritmo, lo narrado. Un escritor que en sus libros mayores de cuentos, Lágrimas de cocodrilo y ¿Qué pensarán de nosotros en Japón?, las situaciones humanas, los hechos y sus consecuencias, cuentan con un habilísimo cronista al que no le importan tanto los a priori y que a través de vidas de transterrados logra que todos los elementos de la narración ocupen por sí mismos su sitio en la orquesta y se entone compleja cantata de razones. No tengo dudas de que algunas de estas narraciones tienen cabida en la más selecta antología del cuento en español hoy. Creo que fue Oden el que, ante la veraz versión de la realidad que podía dar una autobiografía, oponía las ventajas del biógrafo. Según Oden, el biógrafo, que soy yo en esta tarde, percibe mejor la cultura de un hombre y la influencia en su vida de los presupuestos que da por sentados. En la obra de Enrique del Risco se pasean Twain y Swift, Vonnegut y Carver, Miguel de Marcos y Paquito de Rivera. Pero no son importantes los nombres, sí las actitudes, las tradiciones narrativas que se invocan. Enrique del Risco, como Alfonso Reyes, exiliado en el Madrid modernista, encuentra aquí las amplitudes de idioma y bibliotecas que le hacen escribir sus más densos alcances. Asimila en un periquete los oficios de espía y embalsamador con los que el escritor debe saber disfrazarse. Siempre nos quedará Madrid son unas memorias divertidas y tristonas a un tiempo, precisamente enrisquianas y generacionalmente de todos nosotros. Cuando leí el libro, atravesé por varios estados contrapuestos. Primero me decía, este buen hombre está hablando de mí mismo, mismamente. Después pasé por la etapa, este buen hombre ha narrado algo que también pude haber armado yo como libro. Vaya, se adelantó. ¿Cómo son los seguidores de los Yankees? Más tarde llegué a la plácida orilla de entender que todo eso era verdad, que sí, que era así, pero que me alegraba tanto de que hubieran sido escritas estas memorias de un tiempo grato en resonancias y por quien mejor lo iba a hacer. Alguien que, ante el hábito del escritor cubano de novelar el yo, de Hombres y Mujer a La Habana para un infante difunto, pretende la prosa de aprendizaje de las latitudes exiliadas por un yo abundoso en crisis y aventuras, lo que un tipo que bien sabía lo que decía, como es Shaw, el de Vidas Imaginarias o Corazón Doble, veía en la base de toda novela. No hay contradicción, las crisis y las aventuras de Siempre nos quedará Madrid son la espigada selección de unos derroteros seguidos en sus significados, en su diálogo con lo que ha sido siempre el exilio. Enrique quiere hacernos creer que ensayó un manual de autoayuda para náufragos en esta península. Le creó solo las intenciones sarcásticas de darnos una suerte de arte de vivir, el género mayor, la zona de la escritura que para el sabio importa, ese más relevante género para el filósofo. De Schopenhauer, al inicio del capítulo 2 del suyo, dice que lo que uno es contribuye más a nuestra felicidad que lo que uno tiene y que lo que uno representa. Lo conocemos ya más o menos de una forma general. El autor de Siempre nos quedará Madrid trata aquí con lo que uno es, con las vicisitudes de un grupo humano en condiciones de desamparo, de límites próximos, de ética que resetea contenidos castristas por otros casi franquistas, en condiciones de cambio, reciclaje o caducidad. Para todos nosotros es un gran acontecimiento ético que se hayan narrado nuestros avatares del primer exilio. Es un libro, es un estribillo, es una intensidad recorrida, una Cuba con la consistencia de la brisa, un Madrid en la madrugada. Con Sorna, preguntaba Gabriel Infante si una historia que uno escribiese sin inspiración en lo real se podía convertir en la biografía de alguien que desconocía al escritor. Este libro, Siempre nos quedará Madrid,
supondrá para unos cuantos que desconocen la historia de Cleo y Enrique en España la certeza de que esa es su biografía, hecho a hecho. Enrique del Risco, su blog, sus polémicas, su activismo, su obra suele tener eco. Lectores, una caterva de amigos que le acompañamos con gesto admirativo hacia tan proteica y tan decente labor. Las raíces arquetípicas del narrador, que bien supo ver Benjamin, estaban en el viejo sabio que lo ha oído todo y ha permanecido inmóvil, regurgitando las historias mientras el tiempo y hasta el cadáver de su enemigo desfilan frente a su puerta, en el viejo sabio detenido y en el viajero, quien va a lo desconocido y arranca la flor mística, tal vez papiroflexia barata que trajo en un bolsillo, y que en la tribu a la vuelta es acogida como mito o ejemplo. ¿Quién, díganme ustedes, atento y amable público, quién reúne esas dos mitades, sino el exiliado? El que no olvida lo que trae y que desembarca con inmensas ganas de saber dónde no le espera. El exiliado como narrador absoluto. Anota Roberto Calazo como lo más ajeno a veces nos da la clave, nos descifra el mapa. Relata una leyenda tomada de Martin Buber, la historia del rabí Eisik de Cracovia, que insistentemente tiene el sueño de que un tesoro fabuloso le espera en Praga, junto a un castillo y un puente. Tras noches y noches en que se repite el sueño, por fin se decide a iniciar el esforzado viaje a Praga, desde Cracovia. Llega y comprueba el paisaje soñado. Ahí está el castillo y el puente, pero no sabe dónde buscar y se queda dando vueltas, vigilando. Ante un personaje desaliñado, que no se aparta del sitio y del que no se sabe sus intenciones, pues interviene la guardia del castillo. El capitán, sospechando, se le acerca y pregunta qué le hace estar deambulando por allí. Eisik, sumiso, le cuenta de su sueño y que le ha traído hasta el castillo y el puente. El capitán suelta una carcajada y le menciona que él también ha tenido un sueño. En él descubría un gran tesoro detrás de la estufa, en casa de un tal Eisik, en Cracovia. El rabí, por supuesto, calla y regresa a su hogar. Ahí, detrás de la estufa, le esperaba un tesoro. ¿Cuál es la moraleja más rápida? El tesoro está casi siempre cerca y casi nunca lo hallamos. ¿Cuál es la que propone Calazo y que yo secundo? La solución al enigma, la explicación del mapa del tesoro, suele darla un extranjero, un desconocido, que además ignora que en ese momento nos está iluminando. Sepan que no he dejado de hablar del prodigioso repertorio de encuentros que es la obra de Enrique del Risco. Sepan que no he dejado de agradecer el mapa del tesoro que para unos cuantos atentos lectores significa siempre nos quedará Madrid. Muchas gracias, Enrique del Risco. Muchas gracias a la Fundación Hispano-Cubana por haberme propiciado, ¿no?, este encuentro con ustedes. Muchas gracias a ustedes por haber acudido a este encuentro. Y muchas gracias a Oreste por acompañarnos, ¿no? Ha sido en doble sesión, además, porque después tuvimos otra presentación. Yo siempre tengo que dar dando explicaciones de por qué escribí este libro, ¿no? Con 45 años, publicar las memorias. La primera vez que sospecho, ¿no?, de que esa memoria se me va a ir gastando con el tiempo. Y lo segundo, que más que memoria, es decir, más que recuerdo de mi propia vida, es poder apreciar un instante que yo de algún modo puedo definir, dar por terminado, aunque sea falsamente. Y pienso en el acto de recordar como un intento de dar sentido, como un equivalente al acto de la búsqueda de sentido en la vida, algo tan sencillo como eso, o tan complicado. Y es un intento ilusorio y escurridizo, pero de toda mi vida yo creo que uno de los momentos más definidos es ese, ¿no? Porque cuando nací no me acuerdo bien, y cuando me fui de Cuba, por ejemplo, sí me acuerdo bien, ¿no? Por ahí hay un desbalance, mientras que en mi estancia en Madrid, que tampoco fue muy larga, lo recuerdo todo y más. Y eso fue lo que me sorprendió al empezar a escribir este libro, ¿no? Cómo intentar recordar iba produciendo más memoria.
no recordaba tanto al principio cuando empecé a escribir el libro como cuando lo terminé, ¿no? Y hay una cosa que me estaba llamando la atención en la presentación de Oreste, en intentar conectar, ¿no?, este libro con los anteriores. Me he pasado, es decir, tengo 2 libros relacionados con la levedad, el odio de la levedad y la historia de Cuba, y era un intento de eso, de vaciar una historia colectiva.